Dios, amén, en esta hora, amén, vamos, amén, a abrir nuestro corazón y quiero administrar sobre este tema de Jesucristo me hizo libre. ¿Cuántos son libres? Aleluya. Y quiero introducirme con esta historia de este hombre, el paralítico del estanque de Siloé, no sé si se acuerda. Y me llamó la atención porque estoy leyendo ahí y estoy viendo que como tenía 38 años este hombre tirado ahí, paralítico, sin poder caminar. Y dice la historia que cada año llegaba un ángel a ese estanque y movía el agua, y cualquier persona que entraba a ese lugar o cualquier persona de cualquier enfermedad sanaba a las personas. Y el Señor Jesucristo llegó y le preguntó a este hombre que por qué él no entraba o por qué estaba así. Y le dijo, es que cuando yo quiero ir, me ganan los demás. Pues acuérdense que una persona, si estaba de una enfermedad, pero que podía caminar, le ganaba a este hombre. Y él no podía caminar. Y cuando él quería ir, le ganaban. Y por eso dice la historia que tuvo 38 años ahí, tirado, enfermo. Pero cuando el Señor Jesucristo llegó a ese lugar, lo sanó y le dijo, vete, pero no peques más porque te puede llegar una cosa peor a tu vida. Y desde ese momento él fue liberado, por nuestro Señor Jesucristo lo sanó. Ahora, en lo espiritual, tal vez nosotros no somos igual como esta persona, pero tal vez llegamos a los pies de Cristo ya grandes y el Señor nos liberó. Este hombre tenía 38 años tirado ahí en la tierra y Dios lo liberó, Dios le dio sanidad para que él pudiera hacer sus actividades normales que hacía antes. Y así nosotros, Jesucristo nos hizo libre con un propósito. Y esa libertad es para que uno viva para Él. Esa libertad es para que uno viva en santidad para Él. Esa libertad que Dios hizo con nosotros es para que nosotros le sirvamos a Dios con todo el corazón y que seamos diferentes al mundo. Porque hay un propósito especial. El mismo Señor le dijo a sus discípulos, yo soy la luz del mundo y la luz no se puede esconder. La luz se tiene que poner arriba de la mesa, no abajo de la mesa, sino que arriba. Entonces, hermano, qué bueno que usted ya es liberado. Qué bueno que Jesucristo lo hizo libre. Ahora, el papel más importante de usted y de mí, es que se mantenga en esa libertad, que se mantenga como un hijo de Dios, una hija de Dios, que ya ha sido libre. Porque realmente no es nada más ser parte de una iglesia, sino que es una renovación del corazón, es un cambio genuino, es algo que usted y yo podemos haber experimentado ya del nuevo nacimiento. Te hizo libre, qué bueno. Pero ahora hay una gran responsabilidad en nosotros de vivir, amén, diferente a como vivíamos antes. Somos libres ya. No estamos esclavizados a nada. No estamos pensando a dónde nos vamos a ir, si nos vamos o se nos llama a cuenta el Señor. Ahora sabemos que hay una esperanza, vida eterna. Y eterno es algo eterno. La palabra Jesús, ya lo hemos mirado varias veces, es Jesús. Es una transliteración del nombre hebreo que significa Josué,
significando también Jehová es salvación. Esto es el Salvador, y también era un nombre común entre los judíos. Fue dado el Hijo de Dios en la encarnación como su nombre personal. Cristo, del griego Christos, ungido. La palabra Mesías es un término que se aplica a los sacerdotes que eran ungidos con el aceite sagrado, especialmente al sumo sacerdote. Libre del griego apalazo, que es literalmente cambiar de dos raíces griegas, apo, de ablativo, y ayazo, de cambiar, de librar, de libertar, se traduce librar. Vamos a entrar, amén, en nuestro texto base, y está ahí en Gálatas 1, del 4 al 5. Es nuestro texto base. Gálatas 1, del 4 al 5. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. ¿Ya lo tiene? Amén, dice así la palabra de Dios. Dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Perdón, hermanos, es otro texto. Es Gálatas 5, Gálatas 5:1, y dice, ¿ya lo tiene? Dice la palabra de Dios: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta hora. Ayúdame a orar en este día. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que seas tú, eterno Dios, que bendiga, Señor, tu palabra, Dios, en esta hora. Que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones. A ti la gloria, a ti la honra, Señor. Te pedimos que tú bendigas, Dios, en gran manera tu palabra, Señor. Asimismo, los que puedan escuchar puedan ser también tocados por ti, Señor. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y por eso fuerte. Ahí podemos mirar, hermano, que el Señor está hablando de algo muy importante, que nosotros, que ya Dios nos hizo libre, ahora nosotros tenemos que entender que ahora Dios nos llamó a libertad. Nosotros no somos para ser esclavos de los hombres ya. Dios te hizo libre. Dios te llamó a libertad para que tú vivas en libertad en Cristo. Ahora, aquí está hablando de otro punto importante también. Está hablando a los que vivían bajo la ley de aquellos tiempos, que ya no estuvieran bajo los ritos o las tradiciones que tenían antes también en los tiempos de Pablo, porque ya ahora ellos ya eran libres. Ya no tenían por qué esclavizarse en los 612 mandamientos que tenían que estarlos cumpliendo. Ahora solamente cumplir, amar a Dios, aceptarlo en el corazón y vivir esa libertad. Pero no ser más esclavos más ya. Ahora nosotros también nos puede estar hablando, ya somos libres, no tienes por qué estar una vez más sujeto a alguna esclavitud. Dios te llamó a que seas libre,
en esta vida. Nadie te puede obligar a hacer cosas que no quieres hacer, porque Dios te hizo libre ya. Y si Dios te hizo libre, vas a vivir en esa libertad, no esclavo más de los hombres. Dios te llamó a libertad. Y nuestro Señor Jesucristo no será nuestro Salvador si nosotros no queremos. Tenemos que confiar como nuestro único Salvador y poner atención a las advertencias y exhortaciones de la palabra. Aquí el apóstol está hablando amorosamente de una firmeza en la doctrina y libertad en el evangelio. Un verdadero cristiano tiene que estar siendo guiado por el Espíritu Santo, no por lo que él quiere o desea en su carne, sino que tiene que estar enseñado o guiado, y Dios le va a recompensar por esa justicia. Su esperanza y todo lo que Dios da es a través de la fe en Jesucristo y no por las propias obras del ser humano. Ahora también el judío que se había convertido en aquellos tiempos tenía que entender que ya él no tenía que ser esclavo de esos ritos que se hacían, sino que iba a tener que vivir en libertad. Usted y yo, hermano, somos libres ya. Y si esa libertad está en nosotros, no tenemos por qué sentirnos mal en esta tierra, porque tú estás en la voluntad de Dios y estás haciendo lo correcto. No hay quien te señale, no hay quien pueda decir algo de ti, porque realmente estás en esa libertad que Jesucristo nos hizo libre. Claro, si nosotros continuamos en un pecado que ahora nos tiene esclavizado, pues vamos a ser esclavos de ese pecado. Y no somos libres todavía. Y nos va a hacer falta más creer en Jesucristo, que es el único que nos puede hacer libre. Es el único que nos puede, aleluya, libertar de cualquier cadena de esclavitud, porque Él a eso vino a la tierra, a hacernos libres de todo eso. No más esclavo de nadie. Somos libres en Cristo Jesús. Tú no puedes hacer nada a la fuerza. Dios te llamó a libertad porque tú eres un hijo, una hija de Dios que está viviendo en santidad. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo ahí la palabra. Gálatas 1, del verso 4 al verso 5. Dice la palabra de Dios: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el Señor se dio por nuestros pecados para hacer la expiación por nosotros. Esto exigía la justicia de Dios y a esto se sometió libremente. Nuestro Señor Jesucristo dio la vida por nosotros. Aquí debemos observar la infinita grandeza del precio pagado. Entonces será evidente que el poder del pecado es tan grande que no podía ser quitado de ninguna manera, salvo que el Hijo de Dios fuera dado en rescate. El que considera bien estas cosas entiende que el pecado es lo más horrible que puede expresarse o conmovernos, sin duda. Y podemos mirar que en nuestros pecados no había nada más que la muerte. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo, Él se dio por nosotros, Él nos rescató. Hermano, porque va a haber un juicio final.
Va a haber una gran calamidad cuando ya la iglesia no esté en la tierra, cuando la iglesia ya no esté aquí en este lugar, porque serán arrebatados los que estén redimidos, los que estén viviendo en santidad, y los que queden, dice, bueno, en ese momento serán transformados en un cerrar y abrir de ojos, y entonces va a empezar la gran persecución, algo terrible, los sellos, las trompetas, el juicio de Dios. De eso Dios quiere librarte. No es que seamos religiosos ni cuadrados, simplemente que la palabra de Dios es para escucharla y ponerla en práctica. Aquí está hablando que Él te liberó. ¿De qué, hermano? Del presente ciclo malo, porque tarde que temprano se va a llegar a ese día. Por eso aquí está diciendo que a Dios sea la gloria, porque Él es el único que nos puede salvar de esa ira venidera que va a venir en contra de todos aquellos que no quisieron nada del Señor. El Señor Jesucristo es el único que tiene el poder para salvarte de la ira, hermano. Por eso Él merece la gloria, por eso Él merece la alabanza. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Porque no es cualquier cosa, hermano, para librarte de ese siglo malo. Y por eso Él merece la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a seguir leyendo la palabra en Primera de Pedro 2:16. Y dice la palabra bendita de Dios de esta manera. Primera de Pedro 2:16. ¿Ya está ahí? Dice así la palabra de Dios: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Algo muy importante aquí: la conducta del cristiano debe de ser honesta con Dios primeramente, lo cual no puede ser sino se cumple justa y cuidadosamente todos los deberes que tenemos como hijos de Dios. Aquí el apóstol los trata aquí con claridad y considera esos deberes haciendo su voluntad. En consecuencia, el deber del cristiano y el modo de silenciar las calumnias, viles de hombres ignorantes y necios, los cristianos deben proponerse en todas sus relaciones conducirse rectamente para que no hagan de su libertad un manto o cubierta de alguna maldad o descuido del deber. Pero deben de recordar que son siervos de Dios, hermano. Está hablando de una conducta del cristiano, la cristiana, que no tengan esa libertad como pretexto para pecar o para hacer la maldad. Ya Dios te liberó, ya Dios te rescató. Ahora te vas a conducir correctamente, hermano, hermana, porque Dios ya te liberó. Dios te hizo libre, no como tú quieres, no como tú sientes, porque el cristiano no tiene que vivir por sentimientos. El cristiano tiene que vivir conforme a los mandamientos, conforme a las escrituras, no como lo que piensa o lo que siente, no. Es vivir cuidadosamente ante Dios, haciendo su voluntad, porque va a haber consecuencias de esa desobediencia. Si nosotros desobedecemos, ya te hizo libre. Pero si nosotros continuamos con esa mala conducta ante Dios y ante los hombres, entonces va a haber consecuencias. Y eso solamente es un pretexto de que somos cristianos o cristianas. Ahora, hermano, estamos haciendo lo malo, entonces no somos siervos de Dios, ni siervas, porque el siervo obedece, el siervo se sujeta, la sierva se sujeta a Dios. Un siervo, un esclavo antiguamente, él obedecía al amo. Él no podía hacer otra cosa más que obedecer al amo. Entonces, hermano, si usted dice que es siervo, que es sierva, usted va a obedecer a Dios. Usted va a hacer el bien, no el mal, porque el siervo obedece. El siervo hace la voluntad de Dios
vive en santidad, tiene una buena conducta, no tiene un mal testimonio allá en la calle, sino que ha sido redimido con la sangre de Cristo y no vive como el mundo, entonces no es siervo de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Soy siervo de Dios, pero de vez en cuando me echo mi chelita. De vez en cuando una copita para el estomaguito, como dijo Pablo. No, entonces no somos siervos de Dios. ¿Somos siervos de quién? No me diga que no sabe. De Satanás. El que se echa su copita es siervo de Satanás. El que se echa su cervecita es siervo de Satanás. El que se echa su cigarrito de marihuana es siervo de Satanás. El que se echa su cigarrito, sea de lo que sea, es siervo de Satanás. Porque los siervos de Dios viven en santidad. Y dice, he aquí, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, porque es una nueva criatura. Denle un aplauso una vez más al Señor, aleluya. La gloria es para Dios, aleluya, en esta tarde. La gloria es para Cristo en este momento. Estamos exaltando el nombre de Jesucristo, no del hombre pecador, a Jesucristo, porque es el único que no falla, que no cambia. Por eso usted tiene que darle la gloria al Rey. Cuando digamos, vamos a dar un fuerte aplauso al Señor se lo estamos dando, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra en Éxodo 21. Es un texto muy, pero muy impactante. Porque realmente usted dice, bueno, pero ¿cómo es posible que existían esas cosas? Bueno, si existían los esclavos, existían. Éxodo 21, del 2 al 6, ¿ya lo tiene? Dice la palabra de Dios de esta manera: si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Aquí está, hermano, el esclavo. Sabía él cuando era comprado que él, si lo compraban a él solo, él sabía que lo iban a libertar. Conforme aquí la palabra, al séptimo año lo iban a liberar. Pero si ese hombre entraba solo y ahí el amo le daba a su compañerita y ya tenían como sus 10, 15 hijos, porque en aquel tiempo no había los métodos de ahora, y decía el esclavo, pues ¿sabes qué? Es que lo amo a usted. Bueno, amaba a su mujer porque al amo no creo que lo amara tanto. Dice, y lo amo a usted, amo, y a mis hijos. Entonces iba con los jueces y en su oreja le hacían un orificio, le ponían esta señal de que iba a ser esclavo ya para siempre ahí en ese lugar. Mire, hermano, nosotros somos siervos de Jesucristo y Él ya nos liberó. Somos esas personas que hemos sido redimidas y ahora somos libres. Ahora podemos tener esa libertad en Cristo, ser libre, hermano. Usted gócese en Cristo Jesús. Dios lo hizo libre. Ya no está pensando de que si se muere se va a ir al infierno. Ahora Jesucristo lo hizo libre. ¿Sabe usted que si se va con el Señor o lo llama a cuenta, usted se va a vida eterna? Claro, si usted está viviendo en santidad o está viviendo conforme a las Escrituras. Entonces, hermano, aquí estas personas literalmente eran esclavas. Se compraba el esclavo entre ellos. A los 7 años eran libres. Y si él quería se iba. Pero si amaba a su amo y a sus hijos, a su mujer, él pedía quedarse. Y él se iba a quedar para siempre. Nosotros, hermano,
no somos esclavos para siempre, literalmente hemos sido liberados en diferentes fechas. Usted en una fecha, yo en una otra fecha, y cada quien se acuerda de esa fecha tan especial, porque es algo importante que usted jamás se le olvida. Ese mes de agosto me salvé, jamás se me olvida. Usted se salvó en septiembre, tal vez en octubre, en noviembre, en diciembre. Pero ahí está esa fecha importante plasmada, que usted fue libre. Usted vivía como el mundo porque no había paz en su corazón y se sentía usted vacío, oprimido. Y Dios, alguien le habló de Cristo y usted fue liberado. Hasta ahorita, Dios lo ha liberado. Y usted es una gran responsabilidad mantenerse en esa libertad. Ya no fuma, ya no toma. Todo eso es bueno, pero ahora usted va a esforzarse más por mantenerse en esa libertad. No es fácil. El enemigo va a venir cada momento a querer volverlo a tener donde lo tenía antes. Usted sabe de lo que estoy hablando. Todos tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado, al menos que usted siga siendo igual que siempre. Pero cuando Dios nos toca, nosotros hemos dejado todo ya. Yo recuerdo que hace 31 años yo era adicto a la marihuana, al alcohol, y un sábado, ese día acepté a Cristo. Ese día no sabía qué orar, cómo orar, pero yo me hinqué y le dije, Señor, el que estaba conmigo me ayudó. Al otro día yo sentía asco por la adicción, la marihuana. Puede ser que un adicto no crea que se fuma un cigarrito, uno tras de otro, y órale, y otro, y otro. Al otro día sentí asco, yo tuve que, casi esto no lo he dicho, tuve que tirar todo lo que tenía ahí, lo quemé todo. Y los amigos me invitaban y yo les decía, ¿sabes qué? No me digas nada de eso, yo no quiero saber nada ya. Aquí vas a caer. Hermano, ¿por qué le digo esto? Porque sí se puede con la ayuda del Señor. Sí se puede, aleluya, con la ayuda del Señor, hincarse, pedir al Señor que nos ayude. Yo no me explico por qué mucha gente dice, es que esto no lo puedo dejar. No puedo. Es que he sufrido mucho de pequeño, yo también. Leñazo, garrotazo, pero Dios me liberó. Y yo pude entender que Jesucristo tiene poder. Entonces estamos diciendo que Jesucristo no tiene mucho poder. Y aquí las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dios te hizo libre y tienes que disfrutar esa libertad en Cristo Jesús. Lucas 13, vamos a seguir, aleluya, leyendo la palabra de Dios. Lucas 13, y dice así la palabra de Dios. ¿Cuántos le están entendiendo, aleluya? Lucas 13, del 10 al 13, dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanado, y no en día de reposo. Podemos mirar aquí este principal, este hombre importante, egoísta, pensando en él, no pensando en el problema de esta mujer,
18 años tenía. Los comentaristas dicen, los eruditos, que se veía esta mujer muy grande por su dolor, por su aflicción, pero dicen que cuando se enderezó, no la conocían porque empezó a sonreír, a dar gracias al Señor. Fue libre. Yo sé que fue de una enfermedad física, pero yo creo, hermano, que también ella tenía una enfermedad espiritual, porque no podía ni siquiera pararse. Había una aflicción en ella, había un dolor. Aquí a esta mujer no le importó. Mire, hermano, los sábados eran especialmente para adorar a Dios, o para ir a cantarle a Dios, o para orar a Dios. Ella fue a adorar a Dios, aunque su problema no era fácil, no podía caminar como nosotros, encorvada, quiere decir que estorbaba ahí. Pero el Señor con amor la miró y la llamó, hermano. Y sabe que la hizo libre, como a nosotros también. Dios nos encontró a nosotros, no nosotros a Él. Él nos llamó para que seamos libres de esa enfermedad espiritual, de esa enfermedad, o algunos realmente sí. Hemos sido sanados de enfermedades incurables. Y estamos aquí con esa bendición. Y por eso adoramos a Cristo, porque Él nos hizo libres. Yo les he comentado a veces que el Señor me sanó de mi columna. Yo tenía como 18, 19 años y ya no podía pararme porque estaba en una pandilla de chamaco y me dieron una garrotiza, me agarró la pandilla enemiga por fanfarrón y me pegaron en la columna, atrás, abajo, y no me podía, y Dios me sanó. ¿Y usted cree que yo voy a ser ingrato con Dios, decirle ahí nos vemos, Señor? No tenemos con qué pagarle. Yo creo, hermano, que esta mujer tal vez no está registrada más adelante, pero yo creo que esta mujer en agradecimiento servía a Dios, o adoraba al Señor, o invitaba a otra gente diciéndole que ella había sido sanada por el poder de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo, a Él le gustaba ir los sábados, porque ahí iba gente de todo tipo, enfermos y lo que sea. Y Él aprovechaba. ¿Para qué? Para sanar almas. Aunque sabemos que este príncipe, esta persona, tenía enemistad contra el Señor y lo que Él predicaba. Y lo ocultaba ¿con qué? Con un celo fingido. Y en ese día, ahí descargó su enojo. Y sin importarle lo que había hecho, nuestro Señor Jesucristo dice, 6 días se tienen que trabajar. Pero aquí está la gran bendición de esta mujer, que ella fue liberada. Vamos a seguir leyendo en Juan. Vamos a seguir leyendo la palabra ahí en Juan. Juan 8, son textos muy conocidos. Perdón. Juan 8, 32 al 34. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. 32 al 34 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mire, hermano, al Señor no lo vamos a engañar. Aquí le está hablando de una libertad, no física, sino que del corazón. Mire, le está hablando a ellos que ellos eran esclavos del pecado, porque ellos se jactaban que eran hijos de Abraham y que ellos jamás habían sido esclavos de nadie. Se les había olvidado la historia que en el pasado estuvieron en Egipto 430 años de esclavos, ¿se acuerdan? Pero ahora se han olvidado de eso, del pasado. Y Dios está diciendo que
está hablando del corazón. Que si uno, amén, hace pecado, es esclavo de ese pecado. Porque obedecemos a eso, entonces somos esclavos del pecado. Dios nos hizo libre ya. Dios nos dio esa libertad. Ahora nosotros tenemos que, amén, estar cada día obedeciendo esos mandamientos. Y las tentaciones que vengan, tener en cuenta que Dios está ahí cerca de nosotros. Y ya somos libres. Y no podemos jactarnos y decir yo soy libre, no pasa nada. Estamos en este tiempo de pecado, de maldad, donde si no tenemos cuidado, podemos ser absorbidos por el pecado, por la maldad. Dios no puede ser burlado. Dios es santo y Él nos ve en todo lugar. El que es hijo de Dios se guarda para Dios. El que es hijo de Dios vive en santidad. El que es siervo de Dios se aparta del pecado. El que no ha nacido de nuevo piensa que el pecado es porque como ya Dios nos hizo libre y lo usan como pretexto para pecar. Y a Dios eso no le agrada. Porque ya el Señor pagó el precio alto por ti, por mí. Y a precio de sangre para que usted y yo seamos libres. Y de esa manera continuar hacia adelante. Conoceremos la verdad, es cierto, es la Escritura, la palabra de Dios, Jesucristo es la verdad. Pero necesitamos estar cada día buscando al Señor en comunión con Dios. No es fácil. No crea que es una Coca-Cola echársela y ya, no. Es una entrega total a Dios para ser siervo de Dios, para ser libres. No es fácil. Tenemos que entender que hay mucho camino que recorrer en la palabra. Cada día estar buscándole, cada día estar a la expectativa. Mira aquel que dice que está firme, mira que no caiga. Porque estamos en una línea tan delgadita. Pastores, discípulos igual. Jesús reprende al diablo, a él no lo asustamos. Que tengamos tanto tiempo en el evangelio, tantos años de pastor, a él no le importa. Él lo que quiere es destruir nuestras vidas. Y si nosotros le damos autoridad, poder, nos hace pedazo. De todo tipo, evangelista, lo que quieras. Por eso es una gran responsabilidad. Por eso dice, tienes, amén, que estar ahí en obediencia ante el Señor, porque ya somos libres. El verso 36 mismo dice, de Juan 8, 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es importante, hermano, esto porque si Dios o el Hijo ya te libertó, no hay poder humano que te pueda volver a esclavizar, porque es mismo Jesucristo, el Dios en carne en la tierra. Él te hizo libre, hermano, hermana. Ahora vas a ser libre mientras tú quieras, porque si te descuidas, hermano, puedes regresar a los caminos antiguos o a las mismas cosas que hacías antes si no tienes cuidado. No es que yo ya sé la Biblia, ya sé congregarme, ya sé leerla, ya sé orar, ya sé eso que tiene. Lo importante es nacer de nuevo. Nicodemo era un hombre erudito, un hombre que daba instrucción, cátedra de Moisés, pero no había nacido de nuevo. Qué triste. Así nosotros, hermano, ser parte de una iglesia es bueno, pero lo más importante es ser nueva criatura.
Y si somos nuevas criaturas, ya no más pecado. Vamos a vivir como Dios le agrada, no como el mundo. Aquí cristianos y allá afuera mundanos. Allá nadie nos ve. Allá somos diablitos y aquí cristianos. No, así no es. Cristo habló de libertad espiritual, pero estos hombres carnales o corazones carnales no entendían, no sentían esos pesares, o aparte los que molestan al cuerpo o perturban sus asuntos mundanos. Si les hablas de libertad y propiedad de algunas cosas o del daño infligido a sus casas, entenderán muy bien. Pero si les hablas de la esclavitud del pecado, de la cautividad con Satanás, Jesús lo reprenda a Satanás, y de la libertad por Cristo, o del mal hecho de sus preciosas almas y el riesgo de su bienestar eterno, entonces usted lleva cosas raras a sus oídos y te van a decir, no te entiendo. A ver, dímelo más recio. No te entiendo. Mire, está hablando de una libertad espiritual. Le estaba hablando a los judíos. Y no le estaba hablando de que eran esclavos de línea o de una esclavitud que fueran vendidos. Está hablando de un pecado. Está hablando de una maldad. Y ellos no entendían. Hermano, yo creo que usted y yo sí entendemos que ya fuimos liberados y ya no más pecado, ya no más maldad, porque somos nuevas criaturas y el Señor pagó el precio muy alto por nuestras vidas y tenemos que vivir en santidad de acuerdo a la voluntad de Dios y no por emociones, sino que vivir de acuerdo a las Escrituras. Sé santo porque yo soy santo. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde.